Buenas tardes a todos al curso de matemática online para UA 21 y para CBC. ¿Sí? El curso de matemática, obviamente, toda esta teoría sirve también para la cátedra de Gutiérrez y cátedra Rosomando. ¿Sí? Bueno, en esta parte lo que vamos a ver, porque en la clase anterior habíamos visto cómo graficar la función cuadrática, ¿sí? Lo que no habíamos visto era, obviamente, lo que tenemos que ver ahora es el dominio e imagen de la función cuadrática, o sea, lo vamos a definir. Conjunto de cero, positividad, negatividad, crecimiento y crecimiento de la función cuadrática. Y por último, cómo hallar la función cuadrática. ¿Sí? Y como siempre, acá les dejo las informaciones del instituto para cualquier consulta o duda. ¿Sí? Si quieren el curso completo o si quieren los ejercicios resueltos. ¿Está bien? Entonces comencemos. Habíamos tenido este ejemplo, ¿sí? En la clase anterior habíamos encontrado las raíces, el punto del vértice, graficamos, teníamos el eje de simetría. Ok. Primero tenemos que definir el dominio, ¿sí? El dominio para una función cuadrática, o sea, ya lo vamos a definir directamente, no tenemos que buscar nada, ya siempre va a ser así. El dominio va a ser todos los reales, ¿sí? Recuerden que el dominio hacía referencia a que todos los valores de x, a todos los valores de x, o a cualquier valor de x, en este caso serían todos como es todos los reales, van a ser todos los valores de x, tienen un único, ¿sí? Un único correspondiente en y, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya directamente definimos el dominio de la función cuadrática como todos los reales, ¿sí? Para cualquier función cuadrática. Como también habíamos definido, para una función lineal el dominio eran todos los reales. Ahora la imagen, en cambio ahora la imagen ya no van a ser todos los reales. La imagen ya va a cambiar, va a depender mucho si la función sube, o sea, si el valor de a es mayor que 0 o si el valor de a es menor que 0. Si el valor de a, o si la función sube, la imagen va a ser del i del vértice hasta más infinito. O sea, acá está el vértice y este sería el i del vértice, ¿sí? Recuerden que este es el i del vértice. O sea, del i del vértice al más infinito, hacia arriba. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque si piensen esto, miren, yo me paro acá en el 1. En el 1 tengo imagen en x, o sea, los x tiene imagen en y, sí. Pero si yo me paro por debajo del punto del vértice, cuando voy a buscar el valor de x, no hay nada, ¿se ve? No tengo ninguna imagen, ningún correspondiente en x, ¿sí? No hay imagen. O sea, por debajo del vértice, toda esta parte por debajo del vértice no tengo imagen. ¿A partir de dónde? Bueno, a partir de acá, a partir del i del vértice para arriba, o sea, para más infinito. Entonces sería, como la función sube, entonces sería del i del vértice al más infinito. En este caso sería de menos 25 sobre 8, ese sería nuestro i del vértice al más infinito. Fíjense que el i del vértice lleva corchetes. Eso indica que está incluido el valor del i del vértice, ¿sí? O sea que la imagen vendría a ser de menos 25 a más infinito. Recuerden que esto, cuando hablamos de la imagen, hablamos del eje y, ¿sí? Después, lo otro que tenemos que calcular es el conjunto de ceros. El conjunto de ceros, recordemos que es igualando la función a 0, ¿sí? Eso ya sabemos cuáles son, ¿no? Porque lo podemos ver acá en la gráfica. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos buscado? Menos 3 medios y 1 serían el conjunto de 0 porque estas son las raíces, ¿no? x2 y x1 son las raíces, entonces sería el conjunto de 0. Pero ¿cómo lo buscábamos analíticamente? Bueno, tenía la función, ¿se acuerdan? La igualaba a 0, como tengo los tres parámetros a, b y c, hacía báscara. Y ahí resolvía la báscara y encontraba los valores de x1 y x2. Básicamente eso es lo que yo hice en la clase anterior. ¿Está bien? Bueno, entonces x1 y menos 3 medios serían el conjunto de 0, ¿no? Conjunto de 0 sería menos 3 medios y 1, ¿sí? Ahora lo que nos tenemos que calcular es el conjunto de positividad o conjunto de negatividad. ¿Se acuerdan que de la forma analítica el conjunto de positividad era la función mayor que 0? ¿Sí?
O sea, sería x más 2, perdón, x cuadrado más x menos 3 mayor que 0. ¿Sí? Yo tenía que hacer eso para resolverlo de forma analítica. Pero acá, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto cuando teníamos la función lineal? En la función lineal lo que habíamos hecho era lo siguiente. Yo tenía la función lineal y lo decía mayor que 0 y despejaba el valor de x. Pero ahora esta inecuación que yo tengo que resolver ya es de segundo grado. Entonces esta inecuación, si yo tendría que resolverlo de forma analítica, tendría que factorizarla. ¿Se acuerdan eso? Ustedes miren la clase que vimos de inecuaciones de segundo grado y se acuerdan, van a ver que esto estaba de forma polinómica y como esto está de forma polinómica yo lo tengo que factorizar. Entonces fíjense que si yo quiero calcular el conjunto de positividad para el caso de una cuadrática o conjunto de negatividad para el caso de una cuadrática, no me conviene en absoluto resolver esto de forma analítica porque me llevaría más tiempo. Una forma práctica y más directa es verlo directamente en el gráfico, ¿sí? Ahora vamos a esa parte, así lo vemos. Pero ¿qué pasa? Esto no me conviene resolverlo así, porque si no sería muy largo de la forma analítica. Tengo que factorizarlo, tengo que hacer caso 1, caso 2 y el resultado de la solución sería el conjunto de positividad. Entonces no me conviene hacer eso, entonces directamente miro el gráfico, ¿sí? Fíjense, yo acá les puse clase 2 inecuaciones para resolver esto. Si ustedes lo quieren resolver de la forma de inecuaciones, bueno, resolvenlo, fíjense. Y bueno, y si quería el conjunto de negatividad era x menos 2x cuadrado más x menos 3 menor que 0. O sea, esto también tendré que resolverlo de la forma de inecuaciones de segundo grado como es la clase 2 de inecuaciones, ¿no? Clase 2 de inecuaciones. Bueno, entonces vamos a mirar directamente el gráfico cuál sería para nosotros el conjunto de positividad. Dijimos que el conjunto de positividad era lo que estaba por arriba, ¿no? O sea, este era el eje X. Todo lo que estaba por acá arriba era el conjunto de ¿qué? De positividad, ¿no? O sea, todo esto que está en azul o celeste es el conjunto de positividad. Pero ¿qué parte es positiva? Bueno, toda esta parte es positiva, ¿sí? Toda esta parte es positiva. ¿Sí? Y toda esta parte también es positiva. Así que sería de menos infinito hasta la raíz, que sería menos 3 medios. ¿Sí? Y el otro pedacito de positividad sería de 1 a más infinito. ¿Está bien? Hasta ahí sería entonces el otro pedazo de positividad. Entonces el primer pedazo sería de menos infinito hasta menos 3 medios, sería el conjunto de positividad, el primer tramo. ¿Sí? Y el segundo tramo sería de 1 a más infinito, sería el conjunto de positividad, ¿no? De 1 a más infinito. Y el conjunto de negatividad era todo lo que está por debajo, ¿sí? Bueno, esperen, miren acá, antes de ver esta parte. Fíjense que el conjunto de positividad en este caso es de menos infinito a la raíz y después de la raíz a más infinito. Fíjense que los valores siempre son las raíces, ¿sí? Fíjense, cuando yo hago el conjunto de positividad siempre va hasta la raíz. O de negatividad, ¿no? Depende, todo depende de lo que esté buscando. Pero esto es importante porque a veces en los ejercicios, cuando veamos más adelante que nos piden encontrar la ecuación de la recta, perdón, la ecuación de la parábola, a veces nos dan el conjunto de positividad, entonces nosotros ya sabemos que pertenece a los valores de las raíces, ¿sí? Eso es importante. Fíjense que x2 y x1 son raíces, o sea, menos 3 medios y 1 son raíces. Bueno, y el conjunto de negatividad era todo lo que estaba por debajo, o sea, toda esta parte sería toda la parte negativa. Y toda la parte negativa, esta parte sería de menos 3 medios a 1, ¿no? Fíjense, de menos 3 medios a 1 sería la parte negativa. Y obviamente que sería de x2 a x1, ¿no? Toda la parte negativa. Entonces ahí ya tengo el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Entonces para una función cuadrática me conviene directamente mirar la gráfica para poder calcular el conjunto de positividad o negatividad. Si ustedes lo quieren resolver de forma analítica con las inecuaciones, bueno, háganlo, le va a llevar más tiempo, pero van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Y lo que nos faltaría ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y de crecimiento, ¿sí? Fíjense que la función viene así y viene, o sea, si vemos esta rama
esta rama decrece y esta rama crece, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, esta rama decrece, ¿sí? Pero recuerden que cuando hablamos de intervalos de decrecimiento, siempre es hasta el valor, no es hasta el valor de i. ¿Sí? O sea, la función decrece hasta el vértice, pero hasta el vértice no de i, sino de x, ¿sí? Entonces sería, la función decrece de menos infinito a menos un cuarto. ¿Está bien? Y después la función, bueno, acá en este caso sería la función decrece, como ustedes ven acá, de menos infinito hasta el x del vértice. Y después la función, en este caso la función crece, o sea, la función empieza a crecer, sería del x del vértice, o sea, del punto del vértice, sería del x del vértice a más infinito. Fíjense que cuando digo más infinito no es el más infinito de y, sino es el más infinito de x, ¿no? Entonces la función crece sería de menos un cuarto a más infinito, ¿sí? Sería de x del vértice a más infinito. Entonces acá ya terminaríamos el primer ejemplo, o sea, del primer ejemplo estamos viendo justamente todo lo que veníamos calculando: dominio, imagen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de cero, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento e intervalos de crecimiento. ¿Está? Entonces pasemos al segundo ejemplo. Bueno, en este segundo ejemplo tenemos ahora la función factorizada. Lo que vamos a calcular es justamente el dominio. Ya dijimos que el dominio para nosotros eran todos los reales, ya lo habíamos calculado. Bueno, calculado entre comillas, bueno, se calcula directamente, ya lo definimos así. O sea, estamos diciendo que todos los valores de x tienen correspondiente en y, un único correspondiente en y. Esa era la definición de una función. Y en el caso de la imagen, todo dependía si la función iba hacia arriba o iba hacia abajo. O sea, si el valor de a, que en este caso vale 2, si el valor de a es positivo o si el valor de a es negativo. En este caso el valor de a es positivo, así que va para arriba. Entonces la imagen va de i del vértice a más infinito, o sea, de i del vértice a más infinito. ¿Y quién es i del vértice? Bueno, el i del vértice era para nosotros menos 8. O sea que la función básicamente va a ir de menos 8, a más infinito, ¿no? O sea, acá estaría el menos 8 a más infinito a imagen, para arriba, o sea, tengo función. Pero para abajo no hay función, fíjense, ¿sí? Entonces sería, en este caso, de menos 8, ¿sí? De menos 8 a más infinito sería la imagen, ¿no? Y en el caso de lo que tenemos que calcular ahora es el conjunto de cero, ¿no? El conjunto de cero era igualando la función a cero. Pero ya habíamos dicho que esto lo habíamos calculado en la clase anterior. Estas eran las raíces, o sea que el conjunto de cero sería x menos 1, ¿sí? Y x3. ¿Y cómo hacíamos eso? Bueno, igualábamos la función a cero, como esta es una factorizada, x1 y x2 ya eran las raíces, ya lo habíamos visto, así que este vendría a ser nuestro conjunto de 0, menos 1 y 3. ¿Está bien? Ahora lo que teníamos que calcular era el conjunto de positividad. Bueno, por definición era la función mayor que 0 y la función menor que 0, ¿sí? En el caso del conjunto de positividad y en el caso del conjunto de negatividad. Pero dijimos que esta parte, fíjense, acá ya está factorizado, fíjense, la función cuadrática. O sea, yo acá ya podría hacer inecuaciones, caso 1 y caso 2, pero dijimos que nos llevaría mucho tiempo, entonces era más fácil mirarlo acá en la gráfica. Sabemos que toda esta parte es la parte negativa, perdón, la parte positiva, así que sería de menos infinito hasta la raíz, que sería menos 1, y de la raíz a más infinito, que sería 3, toda esta parte es positiva, ¿no? Toda esta rama es positiva y toda esta rama es positiva, ¿no? Entonces sería, positivo sería de menos infinito a menos 1, ¿sí? Y de 3 a más infinito sería la parte positiva. Y la parte negativa sería todo lo que está por debajo, y todo lo que está por debajo sería toda esta parte, ¿sí? O sea que todo este pedacito sería la parte negativa, ¿no? Toda esta parte sería la parte negativa, que sería de menos 1 a 3, ¿no? De menos 1 a 3 sería la parte negativa. Y lo otro que tenía que ver el intervalo de decrecimiento e intervalo de decrecimiento. O sea, fíjense, acá esta rama
baja, o sea, decrece, y esta rama crece. Entonces tenemos que esta rama decrece y dijimos que el decrecimiento siempre es hasta el valor de x, ¿sí? En este caso sería hasta 1, ¿no? O sea que sería de menos infinito a 1, ¿sí? Fíjense, de menos infinito hasta 1, o sea, fíjense que la función decrece, no es del menos infinito de y, sino que es del menos infinito de x, de menos infinito hasta el 1 de x siempre decrece, ¿sí? Decrece. Y después la función crece, de vuelta, no de menos 8, sino a partir de 1 para adelante empieza a crecer, ¿sí? Empieza a crecer. Recuerden lo que habíamos dicho como definición de crecimiento y de decrecimiento. Cuando hablábamos de definición de crecimiento o de decrecimiento, lo que yo tenía que tener en cuenta eran los valores de x. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan que yo decía, bueno, si yo veo que si yo tengo un valor x de x1 y x2, los valores de x1 y x2 aumentan, y yo veo que los valores de i1 y i2 también aumentan, entonces si aumento y aumento, la función crece. Pero si yo aumento los valores de x y los valores de y disminuyen, entonces la función decrece, ¿sí? O sea, eso yo tenía que hacerlo si lo quería calcular. Tomaba valores de intervalos y hacía de un valor a otro valor y veía qué pasaba con los x. Los x los aumentaba y los valores de y iban a disminuir o iban a crecer. Entonces, pero si miramos la gráfica, directamente podemos decir, mira, la función decrece, pero decrece hasta el valor no del valor de y, sino que es siempre hasta el valor de x, ¿sí? O sea, fíjense que yo cuando me habla de intervalos de crecimiento y crecimiento siempre son x, x. Cuando habla de conjunto positividad y negatividad siempre son x, 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 x. Y cuando habla de conjunto de cero, estos también son valores de x. El único donde yo tengo valores de y es la imagen, ¿sí? O sea, para que quede bien claro cuando ustedes van a armar los conjuntos, porque si no después queda como que se quedan mareados o se confunden, ¿sí? En cosas bastante simples como estas. ¿Está bien? Si no, miren el primer video el video de dominio, imagen y crecimiento de la función lineal, donde ahí sí explicamos la definición más exacta y más tranquila, ¿no? Pero la idea es ya aplicar directamente todo lo mismo que vimos en esa clase acá, en la función cuadrática, obviamente un poquito más avanzado, más rápido, ¿no? Bueno, vamos entonces al tercer ejemplo. En este tercer ejemplo ya teníamos una canónica, el dominio de la función eran todos los reales, ya lo habíamos dicho, ¿sí? Esto es la gráfica que hicimos en la clase anterior, ¿sí? La imagen iba a depender si subía o si bajaba, o sea, si el valor de A era positivo o si el valor de A era negativo. Como vemos, el valor de A es negativo porque vale menos 1, así que la función decrece. Entonces vendría a ser de menos infinito al valor de i. ¿Y cuánto vale el valor de i? Bueno, el valor de i vale menos 1, o sea, hasta este punto, ¿no? Hasta ahí. Entonces sería de menos infinito a menos 1. Pero este menos infinito, recuerden que es el menos infinito que está acá, el valor de i, de menos infinito hasta 1 de i, hasta menos 1 de i, hay imagen, ¿ves? Todo esto tiene imagen. Pero cuando yo paso por arriba del menos 1, el 0, el 1, el 2, no hay imagen, no hay nada, no hay gráfica. Entonces por eso no tengo imagen, ¿sí? Pero bueno, recuerden esto, ¿no? Si la función crece o si la función, si el valor de A es mayor que 0 o si el valor que A es menor que 0. Cuando hablábamos del conjunto de los ceros, o sea, el conjunto de las raíces era igual a la función a 0. Pero habíamos dicho en la clase anterior que esta función no tiene raíces porque no corta el eje x. Pero se acuerdan que nosotros yo no había resolvido eso de forma analítica, ni lo resolví. No lo calculé directamente porque no me interesaba. No lo había calculado porque ya sabía que no tenía raíces, entonces no lo iba a calcular. Pero en este caso lo vamos a calcular para que ustedes vean de por qué no tiene raíces. O sea, qué es lo que me va a tirar acá. ¿Sí? Que de forma analítica, si yo lo resuelvo, qué es lo que me da como resultado el ejercicio. Bueno, igual a 0. El menos 1, este menos 1, que está acá, lo voy a pasar como 1 positivo, ¿sí? Como 1 positivo, pero después este menos 1 lo paso dividiendo y me lo hace de vuelta negativo,
¿sí? ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Este menos 1 lo paso positivo, pero después cuando paso este menos 1 dividiendo, me lo hace negativo de vuelta. Entonces fíjense que queda menos 1 negativo. ¿Qué pasa? Voy a pasar este cuadrado como raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La raíz de un número negativo no existe. O sea, si la raíz de un número negativo no existe, entonces significa que los valores de x, nunca voy a encontrar valores de x para que esto se haga ¿cuánto? Para que esto se haga 0. O sea, el conjunto es vacío. ¿Por qué? Porque no existen valores de x. O sea, los valores de x no existen porque esto no tiene solución, porque esto no se puede resolver, no está definido. Entonces, por eso, cuando ustedes ven que esta función no tiene raíces, cuando ustedes van a resolver de forma analítica, lo que le va a pasar es que el valor de x no existe. O sea, siempre le va a tocar como una raíz negativa de algún número negativo, le van a tener que calcular raíz y eso no existe. Entonces, por eso va a ser vacío el conjunto. ¿Sí? Bueno, el conjunto ahora nos quedaría el conjunto de positividad. En el caso del conjunto de positividad y negatividad, ya habíamos dicho que era mejor mirar la gráfica porque no nos convenía hacerlo de forma analítica, porque esto era inecuaciones, esta forma canónica la tengo que llevar a la forma factorizada, eso me lleva tiempo y aparte no tiene raíces. Fíjense que al no tener raíces no voy a poder resolverlo de forma factorizada, tendría que hacer otro método, pero bueno, es más fácil mirarlo en la gráfica, ¿sí? Sabemos que toda esta parte es la parte positiva. Fíjense, tengo función acá arriba, ahí tengo función por arriba, no tengo función. Entonces, ¿cómo sería el conjunto de positividad? Vacío, ¿sí? No tengo nada. Y el conjunto de negatividad sería, fíjense, ¿tengo función? Sí, mira, toda la función es negativa. Entonces sería de menos infinito a más infinito, sería negativa, ¿sí? O también puedo decir que son todos los reales, fíjense. ¿Sí? O sea, fíjense que al no tener raíces, y presten atención a esto, al no tener raíces me pueden pasar dos cosas. Si yo veo que no tiene raíces, entonces puede ser la función es toda positiva, o sea, la función está por arriba, o la función está por debajo. En este caso toda la función está por debajo. Al no tener raíces tengo dos opciones, o la función es toda positiva o la función es toda negativa. En este caso, como no tengo raíces, la función en este caso está por debajo del eje, entonces toda la función es negativa, entonces serían todos los reales. Si la función hubiese estado toda por arriba, sería conjunto de positividad todos los reales, conjunto de negatividad vacío, ¿sí? Sería al revés. Y el crecimiento de crecimiento, bueno, la función, si hablamos de decrecimiento, empieza a decrecer, ¿sí? En esta rama, que sería en el valor de ¿qué? De 2, ¿no? De 2 de x. ¿Se acuerdan que era el valor de x? Sería de 2 a más infinito, ¿sí? De 2 a más infinito. No, pero Mati se está yendo al menos infinito. No. Recuerden que es el más infinito de x. Si este es el valor de x, entonces este valor también tiene que ser de x. No puede ser un valor de x y un valor de y. Se está yendo de 2 hacia más infinito de y, ¿no? Hacia el más infinito de y. Todos los valores de x, todos estos valores de x me dan valores de y negativo. Sí, era así, por eso decrecía. Y en el caso del conjunto de crecimiento, la función viene de menos infinito de x, hasta 2 de x, la función crece, o sea, crece de menos infinito de x hasta 2 de x. ¿Sí? Ahí, de menos infinito hasta 2 de x. ¿Sí? La función crece. ¿Está? Bueno, sigamos entonces. Creo que en esta parte no... Fíjense que venimos haciendo mucho lo mismo, solamente con los diferentes ejemplos que habíamos visto, ¿no? Y el último ejemplo, el ejemplo número 4, básicamente hacemos lo mismo. El dominio son todos los reales. La imagen va a ser como la función sube, va a ser, recuerden que el único valor de y sería de menos 3 a más infinito, menos 3 incluido. Conjunto de 0, igualamos la función a 0. Sabemos que las raíces acá ya la tenemos, ya la habíamos calculado. ¿Se acuerdan que yo igualaba 0? Sacaba factor común x, ¿sí? En este caso sacaba factor común x porque yo tenía a y b, ¿se acuerdan? El valor de a y el valor de b, entonces sacaba factor común x
Después saqué factor común 3, fíjense que 3 dividido 6, o 6 dividido 3 da 2, y 3 dividido 3 da 1, o sea que podía sacar también el valor de x, el valor de 3 como factor común, así que ahí sí que quedaría 3x es igual a 0 o x menos 2 sería igual a 0. Entonces nos quedaría x igual a 0 y x igual a 2, ¿no? Si yo paso el 3 dividiendo da 0, ¿no? 3 dividido 0 da 0. Así que tendría x igual a 0 y x igual a 2, ¿no? Ahí ya tengo las raíces, que también ya lo habíamos calculado en la clase anterior, esto. Y 0 y 2 serían raíces. Conjunto de negatividad, ya habíamos dicho que nos convenía hacerlo de la forma mirando la gráfica directamente, no nos convenía mirar la forma factorizada, o sea, no tenía que resolverlo de forma analítica, sino mirando la gráfica. Sabemos que toda esta parte es la parte positiva, toda esta rama es la parte positiva, así que sería de menos infinito a la raíz, que sería 0, y después toda esta parte también es positiva, que sería de 2 a más infinito, ¿sí? Ese sería el conjunto de positividad, de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito. Y conjunto de negatividad, todo lo que está por debajo, que sería toda esta parte, que sería de 0 a 2, ¿no? Sería así, de 0 a 2, de x2 a x1, ¿no? Que serían justamente conjunto de positividad. Y en los intervalos de decrecimiento y decrecimiento, en el caso de la función decrece, esta rama decrece hasta el valor de x, ¿se acuerdan? 1 de x, o sea, viene de menos infinito hasta 1, la función decrece, ¿sí? De menos infinito hasta 1 la función decrece. Y la función crece de 1, o sea, 1 del x del vértice hasta más infinito de x, ¿no? Entonces me quedaría de 1 a más infinito, la función crece, ¿sí? Bueno, con esto ya terminaríamos toda esta parte de dominio, imagen, todo el crecimiento, y ahora lo que nos estaría faltando es cómo encontrar la ecuación o cómo hallar la ecuación de la cuadrática, porque eso también a veces nos dan un tipo de ejercicios que nos dan cómo encontrar la ecuación o la función cuadrática, ¿sí? Entonces la idea es la siguiente, ¿está bien? La idea es la siguiente. Si nosotros queremos hallar la ecuación cuadrática, entonces fíjense, dice hallar la función cuadrática f, la gráfica de f tiene un vértice b, 4, 5, o sea, este es el vértice de la parábola, y pasa por el punto 3, 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Lo ideal siempre, el primer paso es, con la información que nos está dando, tratar de... A ver, yo lo voy a resumir y después lo vamos haciendo. Pero la idea fundamental es la siguiente. Con la información que nos da, tenemos que tratar de graficar la parábola. ¿Para qué? Para después ver si la función corta o no corta el eje X. Y para ver si qué me conviene usar, una factorizada o una canónica, ¿sí? Cuando nosotros vamos a encontrar la ecuación de la cuadrática, ustedes se acuerdan que la cuadrática tiene 3 formas: polinómica, factorizada y canónica. Nosotros vamos a usar solamente 2 para encontrar la función, o la factorizada o la canónica. La polinómica no la usamos directamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dice, hago un gráfico aproximado de f con la información que me da. ¿Qué información nos da? Bueno, nos da el punto del vértice y el punto 3, 3. O sea, ¿qué significa el punto 3, 3? Cuando la función vale 3, el valor de i vale 3. Entonces vamos a ubicar el punto del vértice, sería 4, 5, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4 de x, 1, 2, 3, 4, 5 de y. O sea, estaría más o menos por acá el punto, ¿no? Ahí está. Es decir, nuestro punto del vértice. Y el punto 3, 3. 1, 2, 3. Acá estaría el 3. 1, 2, 3. El otro punto estaría por acá. Ok. Ahora pensemos. Si este es el punto del vértice y este punto 3, 3 pertenece a la gráfica, la parábola no puede ir para arriba. ¿Se entiende? No puede ir para arriba la parábola porque el punto 3, 3 pertenece a la gráfica. Porque dice que y pasa por el punto 3, 3. Entonces la parábola tiene que ir para abajo. O sea, tiene que hacer esto. ¿Sí? Tiene que hacer, sí o sí tiene que hacer eso la parábola. ¿Listo? Ahora, en el segundo paso, elegir la función entre la canónica o la factorizada. ¿Y de qué depende de que yo elija la canónica o la factorizada? Y bueno, depende de la información que vos tengas. Fíjense, yo sé que la función corta el eje X, ¿no?
pero ¿tengo las raíces? No, no me dio ninguna raíz. Entonces fíjense, la factorizada no voy a usarla, porque x1 y x2 sé que corta el eje, pero no lo tengo. No me lo da como información, así que no me conviene usar la factorizada. Me conviene usar la canónica. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo el punto del vértice. Y el punto del vértice, x del vértice e y del vértice. O sea, x del vértice e y del vértice sí lo tengo. ¿Sí? Entonces lo reemplazo. Sería 4, 4, 5, 5. Ok. Y ahora me estaría faltando el valor de A. El valor de A, ¿se acuerdan que podía ser mayor que 0 o menor que 0? Podía ser positivo o negativo. Según la gráfica, si nosotros la miramos, ya podemos deducir que el valor de A para nosotros va a ser negativo porque la parábola va hacia abajo. Entonces, en el tercer paso, dice, encuentro el valor de A con un punto que me dé. Con un punto que me dé. No puede ser el mismo punto, o que usé para armar la ecuación, ¿sí? No puede ser el mismo punto que usé para armar la ecuación. O sea, no puedo usar de vuelta el punto del vértice, porque con el punto del vértice yo armé la ecuación. El otro punto que me sobra es el punto 3, 3. ¿Qué significa eso? Que cuando la función vale 3, cuando x vale 3, el valor de y vale 3. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar eso, ¿no? Cuando x vale 3, el valor de y vale 3. Entonces reemplazo. Reemplazo el 3, el x vale 3 y el valor de y vale 3. Entonces hago la cuentita, ¿no? Hago esta cuentita, que esto sería menos 1 al cuadrado, 1 positivo, ¿sí? Fíjense, acá estaría menos 1, que sería esto, y el 5 lo pasé restando. 3 menos 5 me estaría quedando menos 2. Y este 1 queda positivo, ¿no? Y entonces me queda que el valor de A es negativo. Y eso está bien que el valor de A sea negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que el valor de A era negativo porque la parábola iba para abajo. Entonces está bien. Una vez que tengo el valor de A, lo que voy a hacer es reemplazarlo acá en la función. Entonces me queda menos 2x menos 4 al cuadrado más 5. ¿Sí? Perdón. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya encontramos la función que representa esta parábola. ¿Sí? Después ustedes si quieren, ahora sí, si ustedes quieren encontrar cuánto valen las raíces, la podrían encontrar. Igualan esto a 0, o sea, la ecuación cuadrática, la canónica mejor dicho, la igualan a 0 y van a encontrar despejando cuánto vale el valor de las raíces, ¿sí? Pero bueno, no era lo que pedía encontrar la ecuación de la recta, digo, de la cuadrática, ¿sí? De la parábola. Bueno, en el segundo ejemplo dice, hallar la función cuadrática f, la gráfica de f crece en 2 a más infinito y pasa por el 2 menos 4, o sea el punto, y f1 igual a 2, o sea cuando la función vale 1, o sea cuando x vale 1, el valor de y vale 2, o sea, también es un punto, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, con la información que nos da, hacer un gráfico aproximado. ¿Qué información nos está dando? Bueno, recordemos que dice que la función crece entre 2 y más infinito. Si la función crece sería el conjunto de crecimiento, ¿no? De 2 a más infinito. Y recordemos que recordemos que los valores de crecimiento y decrecimiento son siempre valores de x, del x del vértice, ¿no? O sea, este 2 vendría a ser x del vértice. Entonces sería x del vértice al más infinito. Entonces ya encontré cuánto vale x del vértice. Vale 2. Y el punto después dice que pasa por el punto 2 menos 4. O sea, cuando la función vale 2, el valor de y es menos 4. Pero fíjense un detalle, que si x del vértice vale 2, que es este 2, entonces cuando yo lo reemplazo en la función al x del vértice, me va a dar el y del vértice. El y del vértice. Entonces este punto básicamente es el punto del vértice de la parábola, que vale 2 menos 4. Y este es el punto por cual pasa 1, 2, ¿no?
Entonces ponemos el punto del vértice 2 menos 4 y pasa por el punto 1, 2 que estaría por ahí, ¿no? El punto 1, 2 estaría por ahí. Si este es el punto del vértice, la parábola va a ir para ¿dónde? Va a ir para arriba, ¿no? Sí o sí. Después teníamos que elegir entre la canónica o la factorizada. Bueno, fíjense que la función corta el eje X, pero yo no conozco las raíces. Entonces, la factorizada no voy a usar la canónica. Porque para usar la factorizada necesito conocer x1 y x2 y no lo conozco. Sé que corta, pero no sé cuánto vale. Y x del vértice, y del vértice sí lo conozco, que son estas dos coordenadas, ¿no? Ese es el punto del vértice. Entonces reemplazo los valores 2 y menos 4. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encontrar el valor de A. Y el valor de A, ¿sí? Encuentro el valor de A con un punto que me dé. No puede ser el mismo punto que usé para armar la ecuación. O sea, no puede ser el mismo punto. Entonces tengo que elegir el único punto que me sobra, que es 1, 2, ¿no? La función cuando vale 1, el valor de I vale 2. Entonces, reemplazo el valor en la función, ¿sí? El reemplazo del x en 1 y reemplazo cuando todo esto vale, cuando x vale 1, el valor de I vale 2. Hago la cuentita, esto vale menos 1, ¿sí? Esto vale menos 1 y el menos 4 pasa dividiendo, ¿no? Perdón, el menos 4 pasa sumando, ¿no? Pasa como más 4. 2 más 4 da 6 y el 1 se hace 1 positivo, ¿sí? Pasa dividiendo y me estaría quedando que A vale 6. Fíjense que el valor de A me dio positivo y está bien que me haya dado positivo porque la parábola va hacia arriba. Entonces me queda que la función es 6 x menos 2 al cuadrado menos 4. Entonces ahí me estaría quedando armada la ecuación de la parábola que me pedía. ¿Sí? O sea, recordemos que siempre lo primero que tengo que hacer es hacer un gráfico aproximado con la información que me da, después reemplazar la información, o sea, depende de la información que yo tenga, o elijo la canónica o la factorizada, y después encuentro el valor de A. Ahora, hay a veces, en algunos ejercicios, que yo puedo usar tanto la canónica como la factorizada, o sea, cualquiera de las dos puede usarla. En este caso, fíjense que yo no puedo usar la factorizada, no la puedo usar porque me estaba faltando información acerca de las raíces. Pero hay en algunos ejercicios que por ahí le da las raíces y le da el punto del vértice. Entonces le está dando las raíces y el punto del vértice. Si me da las raíces y el punto del vértice, el ejercicio, entonces puedo usar cualquiera de las dos formas, la factorizada o canónica. Pero hay a veces, como en este caso, que yo sé que corta pero no conozco las raíces, entonces la única información que me queda es usar la canónica con el punto que me dio y ahí encuentro la ecuación de la parábola. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video, que ahí ya estaría empezando función polinómica. ¿Sí? Hasta luego.